De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente, los desastres naturales son cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente, cuya causa no es la actividad humana, sino los fenómenos naturales. Es decir, que un desastre natural forma parte de un proceso de la naturaleza, pero que al tener contacto con la humanidad provoca problemas muy graves. A lo largo de los años, comunidades enteras en diversas partes del mundo han sufrido estos cambios de la naturaleza, y conforme la mancha urbana sigue creciendo, el contrato con estos fenómenos naturales es más devastador. Te presento los 6 desastres naturales más terroríficos del mundo. Número 6. México. El jueves 19 de septiembre de 1985, aquellos que aún dormían a las 7:19 de la mañana en la Ciudad de México se despertaron con un terremoto 8.1 grados en la escala de Richter, que tuvo su epicentro en las costas de Michoacán y Guerrero, que también se verían afectadas por la magnitud del fenómeno natural. Durante 2 minutos la tierra se sacudió con una intensidad tal que sus habitantes desconocían. Las estructuras parecieron cobrar vida. Al acabar, quienes no sufrieron daños en el lugar en el que se encontraban creyeron que su vida podría continuar. Fue una ilusión. Al correr de las horas, las personas se percataron que la vida cotidiana se había trastornado. Poco a poco la población fue descubriendo la magnitud de la tragedia. Parecía que la calle estaba viva, como si se quejara de sus entrañas. Cuando salimos a ver, la gente estaba en la calle gritando, llorando. Había casas derrumbadas, paredes cuarteadas, banquetas rotas. Parecía como si estuviéramos en guerra. Esto lo dijo una de los sobrevivientes del terremoto. Poco a poco, también comenzó una fuerte movilización. La ciudad y su población no estaban preparadas ni para el terremoto ni para la devastación que lo seguía. Cientos de miles de edificios públicos y privados, hospitales, escuelas se vinieron abajo o colapsaron parcialmente. La respuesta gubernamental fue insuficiente y la ciudadanía se organizó frente a la desolación. 2 serían las respuestas casi inmediatas de la sociedad. Por un lado, ayudar a los damnificados a través de víveres, creación de campamentos al lado de los edificios caídos, albergues, y lo más conmovedor, mover con las manos y palas los escombros de las estructuras que se habían venido abajo para sacar los sobrevivientes y los cuerpos. Los grupos de rescate fueron muy valiosos y permitieron que la población asumiera un rol activo en la tragedia. Número 6. Número 5. Haití. A pocos días de subido este video, se registró un terremoto en Haití de 7.2 grados, que fue sumamente devastador. Pero lastimosamente el sismo ocurrido en 2010 tuvo una magnitud de 7.3 y sacudió todo el territorio, dejando el país en un estado de crisis total. El epicentro del terremoto se encontraba a 15 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, y en los días posteriores al desastre natural inicial se dieron más de 20 réplicas, las cuales alcanzaron una magnitud de hasta 5.9 grados. Las cifras ofrecidas por el gobierno establecieron 326.000 muertos y 150.000 heridos. Más de 1.5 millones de personas se convirtieron en damnificados luego de perder su hogar en el desastre. Y lo increíble es que a más de 5 años del sismo, 80.000 personas seguían viviendo en campamentos provisionales debido a la lenta reconstrucción. El sismo redujo a escombros el Palacio Nacional, la Catedral de Puerto Príncipe y el edificio de la misión de la Organización de las Naciones Unidas. También resultaron dañados el puerto principal de la ciudad y el aeropuerto. En total, la suma por pérdidas materiales ascendió a más de 7.900 millones de dólares. Por otra parte, el terremoto ocurrido hace poco tiempo tuvo epicentro lejos de las zonas más pobladas del país, pero aún así se espera que sea casi o igual de devastador que lo ocurrido en 2010. Número 4. Ola de calor en Europa. En el verano de 2003, una ola de calor histórica rompió todos los récords de temperatura en Europa y provocó 3.000 muertos tan solo en Francia. Además, se vieron afectados países como Inglaterra, España, Portugal e Italia.
donde se desencadenaron varios incendios que resultaron en al menos 15 muertos. De acuerdo con imágenes captadas por el sensor MODIS, que es un equipo operado por la NASA, las temperaturas en varias zonas del sureste y este francés se elevaron 10 grados por encima de los números registrados un año antes. La temperatura más alta registrada por los termómetros fue de 45.1 grados. Este hecho fue una catástrofe social y provocó un importante debate político, aunque también supuso un punto de inflexión. Se revisaron los servicios de prevención y de alerta, así como las medidas de socorro y urgencias. El calor incluso llegó a la zona de los Alpes, en el sureste de Francia, Suiza, Austria y el norte de Italia. La elevación en la temperatura hizo que varios glaciares se derritieran, aumentando los niveles de ríos y lagos, provocando un desastre natural nunca antes visto. Número 3. Huracán Odile. El 14 de septiembre del año 2014, el ciclón de categoría 4 golpeó la ciudad de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Este desastre natural cobró la vida de 15 personas, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia de México. Como resultado de la llegada de Odile, gran parte de la población de esta región se quedó sin energía. El servicio fue restaurado hasta 2 semanas después. Además, debido a que se trata de una zona con gran atractivo turístico, este huracán hizo que más de 30.000 turistas, entre ellos 26.000 extranjeros, quedaran varados en los aeropuertos intentando regresar a casa. Número 3. Número 2. Tsunami y sismo en Japón. El 11 de marzo de 2011, un potente terremoto de magnitud 9.1 se produjo a 371 kilómetros al noreste de Tokio, con una profundidad de 24 kilómetros. El terremoto causó un tsunami con olas de 9 metros que dañaron varios reactores nucleares en el área. Ese fue el terremoto más grande que jamás haya golpeado a Japón en su historia. El total combinado de muertes confirmadas y desaparecidas es más de 22.000, casi 20.000 muertes y 2.500 desaparecidos, según la Agencia de Manejo de Desastres e Incendios de Japón. Las muertes fueron causadas por el terremoto inicial y el tsunami, y por las condiciones de salud posteriores al desastre. En el momento del terremoto, Japón tenía 54 reactores nucleares, 2 en construcción y 17 centrales eléctricas, que producían aproximadamente el 30% de la electricidad del país nipón. A causa de la falta de suministro eléctrico, falló el sistema de enfriamiento de algunos reactores nucleares de la planta de Fukushima, que días después del tsunami causó una explosión que produjo importantes liberaciones al ambiente de agentes radiactivos. Además, el sismo desplazó la isla de Honshu 2.4 metros al este. Los daños materiales causados por el terremoto y el tsunami se estiman en unos 25 billones de yenes, unos 300 millones de dólares. El gobierno japonés estimó que el tsunami arrasó cerca de 5 millones de toneladas de escombros en alta mar, pero que el 70% se hundió, dejando 1.5 millones de toneladas flotando en el Océano Pacífico. Pero estos escombros no fueron considerados como radioactivos. Número 1. Huracán Katrina. El huracán Katrina tocó tierra a las 6:10 de la mañana del 29 de agosto de 2005 en el estado de Luisiana. Menos de 2 horas después, ya causaba los estragos que lo convertirían en una de las peores catástrofes naturales de Estados Unidos. El huracán embistió con fuertes vientos y lluvia a los estados de Mississippi, Alabama y Florida, pero la peor parte la llevó Nueva Orleans. A las 8:14 de la mañana, la ciudad emitió una alarma de inundación, luego de que se rompiera el dique que debía contener el agua. En las siguientes horas,
más de esas estructuras de retención se fueron derrumbando. Katrina arrasó con Nueva Orleans. El 80% de la ciudad se inundó. En algunas zonas el agua alcanzaba una altura de 6 metros. Un día antes de la llegada del huracán, el alcalde emitió por primera vez en la historia de la ciudad una orden general de evacuación y las autoridades locales pusieron en marcha lo que llamaron procedimientos del fin del mundo. A pesar de las medidas de emergencia, Katrina mató a más de 1.800 personas, ubicándolo entre los 3 huracanes más letales de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes, sin embargo, advierte que la cifra real de muertos probablemente nunca se llegue a saber. El huracán causó el desplazamiento de más de 1 millón de personas en la costa del Golfo de México. Katrina causó daños que equivalen hoy a 170 millones de dólares. Eso, en términos de costo, lo convierte en el huracán más destructivo en la historia del país. Katrina fue una letal combinación de fuertes vientos, una marejada ciclónica sin precedentes e inundaciones que arrasaban todo a su paso. Durante su recorrido por el Golfo de México, Katrina llegó a ser un huracán de categoría 5, la máxima escala de intensidad, con vientos de más de 280 km por hora. La combinación de estos factores dio origen a un huracán que produjo una fuerte marejada que causó inundaciones severas. De hecho, los expertos calculan que la mayoría de las muertes de Katrina se debieron al aumento del nivel del agua. Muchas de estas personas murieron ahogadas. La marejada destruyó totalmente estructuras en la costa de Mississippi y el daño se extendió varios kilómetros tierra adentro. Número 1. Recuerda que todo lo que se hace en este canal es a la manera de Julio.